puede ser una molécula pesticida, ¿verdad? Una molécula pues, de origen sintético, no es considerado un bioestimulante de acuerdo a estos autores. Y esta definición pues nos lleva a una clasificación, ¿verdad? Eh, donde dividen los bioestimulantes en dos tipos, son los de origen químico y son aquellos de origen biológico. Los de origen químico, pues los más conocidos o de los que se derivan muchos de ellos, pues son los ácidos húmicos y fúlvicos. Eh, las, en otra clasificación están las proteínas hidrolizadas y otros compuestos que contienen nitrógeno. Una de las más representativas pues son las betaínas, ¿verdad? Es un aminoácido que se obtiene a través de la hidrólisis de proteínas. Otro grupo grande también de moléculas se extrae a partir de extractos botánicos, extractos de plantas, pueden ser plantas desérticas o incluso plantas cultivadas, y también de las algas marinas, ¿verdad? Hay otros compuestos que se extraen del quitosano y otros más que, que se, como el sílice, ¿verdad? Que son compuestos inorgánicos. Y la clasificación de los biológicos, pues está en dos categorías dividido, lo que son hongos benéficos y bacterias benéficas. Pues dentro de los hongos podemos encontrar algunas especies de micorrizas, tricodermas, y pues bacteria, una de las más conocidas, pues es Bacillus, que no solamente, pues Bacillus tiene el efecto de biocontrol, ¿verdad? De enfermedades, sino que hay algunas especies que nos aportan, aparte de un biocontrol, un efecto también bioestimulante. Todos estos bioestimulantes se relacionan en dos cosas, ¿verdad? Creo yo que distingo. Todos tienen o dos funciones, digamos. Todos nos van a ayudar a hacer que los nutrientes que hay en el suelo o los nutrientes que nosotros aportamos sean, sean más disponibles para la planta. Algunos bioestimulantes ayudan a que el fósforo sea más soluble, otros nos ayudan a que el hierro, el zinc sea más soluble. En eso sí se diferencia uno de otro. Y el otro aspecto en el que se relacionan todos estos bioestimulantes es que todos, absolutamente todos, nos ayudan a estimular una mayor resistencia al estrés. Algunos son mejores que otros para inducir resistencia a calor, otros son mejores para inducir resistencia al frío, otros son mejores para inducir una resistencia a alguna plaga o una enfermedad. Y esa es principalmente, creo yo, eh, el factor a tomar en cuenta para elegir qué bioestimulante usar, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos? Tenemos qué tipo de hongo, y pues de acuerdo a eso ver qué bioestimulante vamos a seleccionar, ¿verdad? Para inducir su resistencia. Si estamos en una zona o en una temporada de frío, pues qué bioestimulante, qué molécula me ayuda a inducir esa resistencia al frío, ¿verdad? En eso creo yo se basa principalmente entonces la selección, ¿verdad? De la molécula que voy a aplicar, que voy a elegir. Ya les decía yo, pues, que todo la clase de bioestimulante, pues, aumentan la disponibilidad de nutrientes. Aquí está por ejemplo, el ácido húmico, y en específico, los ácidos húmicos nos hacen más disponible el fósforo, ¿verdad? Ya su mecanismo de acción, pues, se debe que al aplicarlos en el suelo, el fósforo que está precipitado con calcio, pues nos ayuda a desbloquear y hacer que el fósforo esté más disponible para la planta. ¿Okay? Entonces, los fermentados o hidrolizados de residuos vegetales, una molécula de las más reconocidas, pues es la betaína, les digo yo.
ya les decía, entonces la betaína nos va a ayudar sobre todo a inducir resistencia para 4 tipos de estrés, ¿verdad? Que es el estrés debido a la sequía, otro estrés debido a la salinidad, estrés por frío y por calor, ¿verdad? Es una molécula que tiene esas 4 funciones, nos ayuda a superar estrés por esos 4 problemas. Los extractos de alga, pues tienen, digamos, algo único, muy interesante, y algo que las hace muy interesante, ¿verdad? De ellas, de las algas marinas, pues se puede extraer sustancias que pues hasta ahorita no se han identificado a ningún otro tipo de plantas, ¿verdad? Hay ciertos polisacáridos, alginatos y carotenoides, donde no vamos a encontrar en ningún otro tipo de especie viva. Eso las hace pues muy interesantes para la agricultura, pues ya que son compuestos que como ningún otro, pues promueven el crecimiento vegetal, mejoran la floración y rendimiento, calidad de fruto, además pues de incrementar el contenido nutricional del fruto y su vida útil. Han sido muy estudiadas, sobre todo las algas, las clasifican algas cafés y algas rojas, ¿verdad? De las que tienen usos agrícolas. Hay muchos otros tipos de algas, pero no contienen estas sustancias que son de interés agrícola. Los hongos benéficos, que uno de los más conocidos es la micorriza. Vean cómo también, al igual que los estimulantes anteriores, pues elevan, ¿verdad?, la capacidad de defensa de la planta. También las bacterias benéficas elevan la capacidad de defensa de la planta. Y hay un grupo de autores que publica para 5 tipos de bioestimulante, pues su función que hacen tanto en la célula, su función que hacen físicamente en la planta, qué beneficio al agricultor, el productor ahora sí que tuvo, qué beneficio tuvo la planta, y económicamente me fue redituable de acuerdo al incremento de rendimiento, por ejemplo, la calidad de mi producto, etcétera. Y ellos hicieron estudios, por ejemplo, con el ácido húmico en el cultivo de maíz, pues hicieron estudios que el ácido húmico a nivel celular, pues en las raíces, la raíz la hace más permeable, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan entrar ciertos nutrientes que de otra forma son más complicados que entren a la planta. Estos nutrientes, pues ellos descubrieron que elementos con carga positiva como calcio, magnesio, potasio, pues fueron más fácilmente absorbidos por estas raíces. Esto provocó pues de que la planta tuviera raíces más largas, un mayor volumen radicular, ¿verdad? La planta pues pudo explorar zonas más alejadas donde las raíces generalmente no llegaban y extraer esos nutrientes que ya estaban ahí, pero no podían usarse, ¿verdad? Y esto se reflejó económicamente pues en un mayor rendimiento obtenido, ¿verdad? Eso pues, y esa es la regla general, ¿verdad? Con extractos de algas, con productos a base de proteína hidrolizada, la glicina, y pues los microorganismos biológicos. Y pues aquí viene otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo y cuándo aplicar un bioestimulante? Pues aquí les digo yo que no hay una regla general. Pues la decisión pues se toma de acuerdo pues a nuestra región, a nuestras condiciones, pero pues yo les puedo hacer pues algunas recomendaciones, ¿verdad? De aplicaciones. Es preferible y recomendable hacer aplicaciones de bioestimulantes a base pues de micorrizas o un hongo
o una bacteria, hacerlo desde plántula, ¿verdad? Si es posible y les va a dar muy buen resultado, sumergir la plántula en una solución con nuestro microorganismo antes, ¿verdad?, de llevarla a campo. Y pues ya una vez en campo, pues si podemos hacer también la aplicación en drench o al cuello de la planta, pues eso les aseguro, pues les va a dar eh, casi al 100% un muy buen resultado, ¿verdad? Otra, otra fuente de bioestimulante a bases de algas marinas, pues yo la recomiendo también ya sea en las primeras floraciones o en los primeros frutos cuajados, ¿verdad? Son ejemplos de jitomate, pero pueden ser usados para cualquier cultivo en general, ¿verdad? Y hacer aplicaciones, digamos, hasta el inicio de la madurez, hasta los primeros frutos maduros. Yo recomiendo también aplicar bioestimulantes cuando son vía foliar, acompañarlo de micronutrientes, ¿verdad? Ya que un bioestimulante pues nos va a ayudar a que se movilice ciertos microelementos como el zinc, el hierro, eh, se movilizan más rápidamente en la planta. Entonces, si nosotros agregáramos de forma externa también pues, los microelementos, ¿verdad? De cualquier marca que ustedes quieran, pues ahora sí que ya le vamos a dar eh, las dos cosas a la planta que necesita, esos micros que está demandando y el bioestimulante para superar algún estrés, ¿verdad? Algunos ejemplos de investigaciones que se han realizado eh, con resultados propios, ¿verdad? Internos de aquí de Balagro. Pues para los que no conozcan acá la región de México, pues es un trabajo que se hizo en el estado de Guanajuato, está localizado entre una zona semiárida y semitropical del país. Y ahí el problema en esta región, el lugar se llama Silao, Guanajuato, es de que pues en los meses de abril y mayo, pues es un calor bastante extremo, una radiación extrema, y pues también es una humedad relativa muy baja, ¿verdad? Agua la tienen disponible, ¿verdad? Ellos pueden regar en cuanto quieran, porque lo que tiene esta región de Guanajuato es que ahora sí que casi cualquier productor, por más pequeño que sea, pues tiene su propio pozo de agua y puede regar su cultivo pues cuando él quiera, ¿verdad? Es uno de los estados o es el estado con mayor número de pozos profundos en el país, pero así ellos estén regando constantemente, la planta tenga el agua suficiente, pues hay un estrés, ¿verdad? Hay una reducción en la pérdida debido a que, les digo yo, abril, mayo, pues son meses ahí que son cada año más secos, más calientes, y hay una pérdida en la reducción. Entonces ahí se logró aumentar, en este caso, el rendimiento en toneladas por hectárea, pues aplicando un programa de bioestimulantes así, del bioestimulante a 5 y 10 litros por hectárea, dividido en 4 aplicaciones, desde la formación de frutos hasta primer fruto maduro, ¿verdad? Ahí se detuvieron estas aplicaciones. Estos se hicieron mediante inyección al sistema de riego y al final pues tenemos que se logró, digamos, producir más kilos de jitomate por metro cúbico de agua, ¿verdad? Porque este rendimiento pues se correlacionó con la cantidad de agua que empleó el productor desde la siembra hasta la cosecha, ¿verdad? Nosotros debemos este aumento en la producción, pues aquí a un factor que pudimos medir, ¿verdad? El ingrediente principal de este bioestimulante, pues
Es para reducir la evapotranspiración, es decir, para que en condiciones de clima caluroso, la planta cierre más rápido sus estomas para que le permita perder menos agua, conservar más agua dentro de la planta y no deshidratarse tan rápidamente, ¿verdad? Así hay agua en el suelo, pero si tenemos una temperatura muy alta, pues el agua no nos va a ser nunca suficiente, ¿verdad? En esta zona. Y, y, se, y se pudo medir por medio de un equipo, se llama porómetro, esta evapotranspiración, ¿verdad? Se hizo dos diferentes fechas, mediciones de la conductancia estomática en milimoles por metro cuadrado por segundo. Y pues después de la segunda aplicación, pues aparentemente no había algún efecto claro, ¿verdad? Se observó incluso en la barra azul que el testigo fue muy similar al tratamiento con la dosis a 5 litros en el color rosa. El verde incluso hubo mayor tasa de evaporación que en el testigo y un producto competidor pues tuvo mucha más alta evaporación, ¿verdad? Que nuestro tratamiento. Si vemos la hora en la que se hizo estas evaluaciones, pues fue de 10 a 12 de la mañana, donde ya teníamos casi 32 grados centígrados de temperatura y una humedad relativa pues de 32%. Sin embargo, los resultados ya más convincentes o que nos permitieron atribuirle el aumento del rendimiento. Y aquí déjeme decirle, pues que ya era el cultivo, pues obviamente las hojas van ceneciendo y por eso se observa una menor, ¿verdad? Tasa de evapotranspiración que en la evaluación anterior. Pues aquí podemos ver en la barra rosa y la barra verde, pues que efectivamente el producto logró hacer que la planta cerrara más rápido sus estomas a esta hora del día, con una temperatura de 33.5 grados centígrados y una humedad de 26%, ¿verdad? A esa temperatura y con esa humedad logramos pues que la planta cerrara sus estomas más que con el testigo y un tratamiento de la competencia. eh, y por a eso le atribuimos, ¿verdad? Que hubo este aumento en el rendimiento. Este es evaluando, digamos, para un producto que iba para ese fin, ¿verdad? Reducir la evapotranspiración. Otros resultados con evaluaciones de bacterias benéficas. Esto se aplicó desde el trasplante, sumergiendo la planta, ¿verdad? En el surco, por ejemplo, a su derecha se observa las plantas tratadas y el surco a la izquierda, pues podemos ver un surco donde no se le aplicó ningún producto similar como esta bacteria. Entonces aquí sí fue muy evidente también cómo a los 15 días de la aplicación, pues hubo un mayor desarrollo vegetativo, ¿verdad? Que se observa más claramente en estas imágenes, en un muestreo que se hizo pues 15 días después, en este tomate en invernadero. En la imagen de izquierda a derecha, el GSM significa pues el control, ¿verdad? El testigo. Se muestrearon dos plantas por tratamiento, pues teniendo, como se observa aquí, pues menor peso fresco de planta y de raíz, y tres especies de bacterias que se evaluaron, pues también se observa cierta diferencia entre especies, ¿verdad? A simple vista la 903, pues fue la que mejor produjo en un inicio raíz, mayor desarrollo foliar en la planta. Solamente una aplicación fue efecto de esto y obviamente esto se reflejó al final en la cosecha, obteniendo mayor rendimiento. Esta especie de bacteria al final nos produjo
entre 10, 15% mayor rendimiento que el testigo, ¿verdad? Pues seguido de la 403 y de la 402. Entonces yo ampliamente recomiendo el uso, ¿verdad?, de bioestimulantes del origen que ustedes quieran, pero que sí lo hagan, ¿verdad?, pensando en qué problema quieren solucionar y elegir la molécula que va específico para eso, ¿verdad? Tenemos pues de que ya no solamente utilizar un aminoácido y aplicarlo para que nos dé un efecto general, sino que hay, ¿verdad? Hay moléculas que nos producen específicamente un efecto en la planta y vamos a observar siempre que esto pues se va a redituar, ¿verdad? Al final en mayor kilos, mayores cosechas. Y pues aquí concluyo yo mi presentación. Espero hayas terminado a tiempo y pues haya espacio también para preguntas, dudas o comentarios. Bueno, vamos a iniciar la serie de preguntas, como lo acaba de mencionar el maestro de ciencias. Por favor, escríbanlas en el chat. Okay. Sí. Maestro, hay una pregunta en el chat. Sí, sí. Sí, a ver, no sé si la pueda leer para los que no puedan leer el chat. Dice, ¿ha incorporado estos bioestimulantes de forma sólida al suelo? Sí, sí, de hecho, eh, hay bioestimulantes donde que, se, que lo recomendable es, pues, comercializarlos, ¿verdad? En forma sólida, como el caso de especies de bacterias o tricodermas, micorrizas, ¿verdad? Esos microorganismos pues se conservan mejor en, en formulaciones en polvo o granuladas que en formulaciones líquidas, ¿verdad? Porque una vez destapando el envase en líquido, pues puede contaminarse, en cambio, pues un polvo se conserva por mayor tiempo y, al menos un tricoderma, por ejemplo, pues siempre tiene
pues tiene un estilo, digamos, de supervivencia biotrófico, ¿verdad? Donde necesitaría estar siempre con parasitando algún microorganismo antes de aplicarlo a la planta y es como nos han dado mejor resultado los bioestimulantes sólidos que los líquidos, ¿verdad? Si hubiera otra pregunta, también, ya sea por micrófono, también lo pudieran hacer. A ver, voy a leer otras preguntas que hicieron. Xochitl Lavariega pregunta, ¿los bioestimulantes en general cuentan con algún intervalo de seguridad? Eh, lo, gene- lo, generalmente se pueden aplicar en una vez, cuando estamos cosechando, ¿verdad? No tienen algún problema de que se haya detectado. Lo que, lo único por ahí que debemos nosotros revisar y no es recomendable luego a veces aplicar ya en cosecha, son productos que se hayan extraído de moléculas que se hayan extraído de origen animal, ¿verdad? Porque pues les comento, hay ingredientes que se obtienen de cartílago de especies animales, de pieles o de huesos de animales, ¿verdad? Se ha estudiado a ver si hay algún riesgo para el consumidor al aplicar estos productos y pues como toda ciencia pues se lleva su tiempo, entonces van saliendo moléculas que con el proceso de elaboración no se eliminan, siguen ahí en el bioestimulante y pues sí hay que saber entonces antes de aplicar en cosecha pues cuál es el origen, ¿verdad? De mis bioestimulantes, si es de origen animal o vegetal, ¿verdad? Para tomar en cuenta. No sé si con esto le conteste a Xochitl. Mm. Hay otra pregunta de Andrés Sanabria. Él pregunta si productos como tricoderma deberían ser regulados como pesticidas o como bioestimulantes. Eh, el tricoderma, pues yo creo que como pesticida no pudiera entrar, ¿verdad? Y al menos aquí en México, para registrar un producto ante la autoridad, eh, por experiencia, pues me ha tocado de que no existe la clasificación de bioestimulante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un producto nuevo y sé que es un bioestimulante, ¿verdad? Por el efecto que tiene, pues no lo puedo registrar, al menos aquí en México, como bioestimulante porque no existe, ¿verdad? Actualmente el concepto ante la ley tendría que hacerse primeramente cambios y muchas veces nos ha tocado registrar productos que sabemos que son bioestimulantes a lo más acercado que hay en la clasificación, que es fertilizante orgánico o fertilizante inorgánico, ¿verdad? Esa clasificación aquí en México, pues, ante la autoridad que es COFEPRIS existe y, y no sé en otras partes del mundo, pero al menos aquí, pues, es lo que se ha podido hacer, ¿verdad? Ahí todavía hay bastante que avanzar en cuanto a la clasificación.
Pregunta Sergio Aybar. En problemas de fitotoxicidad provocados por herbicidas, exceso de fertilización al suelo o dosis altas de insecticida, ¿cuál es la mejor opción para favorecer la recuperación del estrés sufrido por la planta? Sí, pues hasta ahí estamos hablando de un daño, pues, eh, por fitotoxicidad, ¿verdad? Que cuando hay una fitotoxicidad, lo que sucede es que debemos aplicar productos que tengan el contenido con contenido de betaínas, ¿verdad? Es la mejor molécula para reducir este problema y, y buscar productos que tengan moléculas también como el glutatión. El glutatión en este caso ahí funciona como un antioxidante, lo que sucede dentro de la célula cuando hay una fitotoxicidad es que dentro de de la mitocondria, pues en ese afán la planta por aminorar el daño, pues en la mitocondria se guardan exceso de compuestos tóxicos a la planta y lo que hace el glutatión es que estos compuestos que ya están ahí absorbidos en la mitocondria para que no se esparzan a la planta, a los demás órganos, pues los ayuda a liberar, ¿verdad? Entonces hay que buscar, yo les recomendaría esos productos con esos dos ingredientes, con lo que es el glutatión y las betaínas, ¿verdad? Que pues los encontramos en el mercado, ya sea juntos o por separado, estos dos ingredientes. ¿Hay otra oportunidad para otra pregunta? Sí, sí, si tenemos tiempo, pues no hay problema, ¿verdad? Ya sea escrita o qué. Adelante, maestro. Sí. A ver, déjame ver. Aquí en el chat me parece que ya son todas, doctor. Muchas gracias. Sí. Continuando con este evento científico, corresponde al maestro en ciencias José de Jesús Bojorquez Vega, originario del estado de Sinaloa, egresado de la licenciatura en biología con especialidad en parasitología agrícola del Instituto Tecnológico de los Mochis, Sinaloa, maestría en ciencias en protección vegetal de la Universidad Autónoma de Chapingo. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Fitopatología desde el 2015, donde ha asistido a los congresos y talleres anuales exponiendo temas relacionados con el manejo integrado de enfermedades. Así como también se ha desempeñado como promotor del desarrollo técnico comercial y labores de investigación en el campo y en la parte académica. Ha colaborado partiendo las materias de invertebrados no artrópodos y fitopatología, con el tema bioplaguicidas en la agricultura. Adelante, maestro. Maestro José, ¿nos escucha? Abra su micrófono, por favor. ¿Me escuchan ahora sí? Adelante.
Sí, compañeros, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha muy bien. Ok, gracias. La pantalla ya se ve con ustedes. Sí, 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 se ve. continuar, sí. Ok, buenos días, estimados asistentes, colegas. Agradezco el tiempo y la invitación que me hicieron por parte del CESAEGRO y el CEDIT para impartir la siguiente plática titulada Bioplaguicidas en la agricultura. Les voy a dar a conocer de manera general la importancia del uso de este tipo de insumos en la producción agrícola y también cuestiones prácticas con experiencias que hemos obtenido en la zona noroeste de México. Comenzamos. La agricultura actualmente presenta una serie de desafíos, dentro de los cuales se enlistan los siguientes, por mencionar algunos. Uno es alimentar una población creciente. También el gestionar los recursos naturales y agrarios de una forma más sostenible. Equilibrar las cadenas de valor alimentario y atender las necesidades de una población rural vulnerable, como lo comento por mencionar algunas. Pero las últimas tres quizá le corresponda más a los gobiernos para hacer las adecuaciones pertinentes y mejorar esta situación. Lo que a nosotros, los técnicos, los profesionales del campo, nos compete en estos desafíos es alimentar una población creciente, porque sí, la población va en aumento y la producción de alimentos no es en ocasiones lo suficiente, pero hay que poner, hay que poner atención en este punto. Lo repito, alimentar una población creciente. Se menciona que para el año 2050 vamos a ser 9,000 millones de habitantes en el planeta. Hay algunos autores que dicen que va a ser antes, inclusive hay quienes dicen que en el 2030 va a ocurrir esto y va a empezar a haber una decadencia en la población porque va a estar muy saturado y no va a haber alimentos suficientes. Pero el desafío es alimentar una población creciente, pero también hay que alimentarlos de buena calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se meten a ver los datos en Internet del número de muertes causados por la obesidad, por ejemplo, o por enfermedades causadas por el sobrepeso, ya sea diabetes, hipertensión, etcétera, este número de muertes supera a las que están provocadas por hambre. Quiere decir que la población sí está comiendo, sí se está alimentando. Ahora hay que revisar la calidad de eso que está comiendo. Entonces hay que producir alimentos, pero de calidad. Esto que está sucediendo a nivel global de la pandemia del coronavirus, pues nos está indicando esta situación, esta problemática, porque vemos que el mayor número de casos se está presentando en personas que presentan obesidad o alguna enfermedad como tipo diabetes o hipertensión, por ejemplo, lo repito. Entonces, a partir de esta pandemia para adelante, la población se va a empezar a preocupar más por lo que consume y va a empezar a buscar alimentos más sanos que le permitan fortalecer su sistema inmunológico, porque esta es la primera pandemia fuerte que se viene en estos tiempos, se vienen más enfermedades. Entonces, la población tiene que estar preparada. Entonces, eso, pues el consumidor va a ser más exigente.
por lo que nosotros, los técnicos, los especialistas del campo, tenemos que ayudar a producir esos alimentos de calidad para proteger a la humanidad. Entonces la gente va a empezar a buscar alimentos más inocuos, más libres de alguna sustancia que les pueda provocar alguna enfermedad o que les pueda reducir su capacidad para afrontar las enfermedades. La pandemia es algo que está pasando actualmente, pero ya se ha visto en los últimos años diferentes eventos catastróficos a nivel mundial. Por ejemplo, el año pasado hubo una ola de calor en Australia con temperaturas de hasta 50 grados. Chicago más frío que la Antártida, no sé si recuerden ese evento, y todo esto es provocado por el cambio climático. De hecho, la ONU, como se ve aquí en la imagen, la ONU declaró que tenemos hasta el 2030 para detener el calentamiento global. De lo contrario, el daño será irreversible. Entonces, ¿cómo impacta el cambio climático en la agricultura? De muchas formas. En lo que tiene que ver con los problemas fitosanitarios, hay una mayor manifestación de plagas ocasionales como habituales, o sea, plagas que no eran comunes, ahora se están volviendo comunes y además de comunes, muy severas. Hay una reducción de los reguladores naturales, los organismos benéficos, y hay cambios en los ciclos de vida de las plagas. Por ejemplo, les pongo uno muy común que ya se ha hablado mucho sobre este tema, como son los hábitos del gusano cogollero en maíz, por ejemplo, que antes solamente se alimentaba del cogollo de la planta del maíz. En años recientes ya se ha detectado a esta plaga alimentándose en el desarrollo inicial del cultivo, alimentándose de tallos, inclusive hasta de raíces, y también del elote, de la mazorca, provocando grandes pérdidas. Entonces, debido a esto, se ha hecho un uso excesivo de plaguicidas para el control de estos problemas que están más fuertes año con año. Pero a pesar de estar aplicando cada vez más plaguicidas y salen nuevas moléculas al mercado y demás, pues en igual de ver un aumento en la efectividad, vemos que hay una reducción de los métodos de control. Los plaguicidas químicos tienen muchas formas de prevalecer en el ambiente. Va a depender mucho de la molécula, va a depender mucho de las condiciones ambientales donde estos se apliquen, pero se ha comprobado que la mayoría de estos son muy persistentes y muy difíciles de degradar, y persisten y contaminan y enferman. Por ejemplo, aquí en esta zona del país, en el noroeste, particularmente en el estado de Sinaloa, se han hecho muestreos en niños recién nacidos en las comunidades rurales aledañas a los campos agrícolas. Se toma una muestra de tejido de esos bebés y se han encontrado residuos de plaguicidas, así como malformaciones celulares. Se han tomado también muestras en zonas rurales de niños que están en educación primaria, secundaria, en niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, y se han encontrado malformaciones debido a que esa población está expuesta a la aplicación de los plaguicidas. También se han encontrado residuos de plaguicidas en especies marinas, algunos moluscos, calamares, por ejemplo, o pulpos, donde se han hecho estudios, y hay ahí en esas poblaciones marinas hay residuos de plaguicidas. ¿Cómo llegan esos plaguicidas hasta allá, hasta el mar, hasta el océano? Pues porque son aplicados acá en el valle, por escorrentía, por filtración, llegan a los mantos acuíferos, desembocan en los canales, esos canales desembocan en el mar, y de esa forma es como llegan. Luego consumimos esos productos del mar y nosotros mismos tenemos esos residuos, y así es la cadena de persistencia de los plaguicidas. Además, un uso excesivo de los plaguicidas pues genera resistencia en los organismos plaga, y además de que genera residuos de plaguicidas en los productos de cosecha. Por eso la agricultura actualmente tiene una tendencia de una agricultura convencional a una agricultura biorracional para lograr una sustentabilidad, como se ve en la flecha, para lograr una sustentabilidad en la producción de alimentos. ¿Cuáles han sido las causas del cambio? Pues como ya lo mencioné, la resistencia de los organismos objetivo, los residuos que generan,
las regulaciones y restricciones que cada vez están siendo más estrictas, y la seguridad ambiental, y así como a los trabajadores. Entonces, estamos viendo que hay una transformación de la agricultura, llámese convencional, tradicional o totalmente química, hacia una agricultura biorracional, que también se le puede llamar agricultura sustentable, agricultura ecológica, yéndonos más a fondo a agricultura orgánica, donde no se permite el uso de ningún químico. Pero estamos apenas en ese trance. Entonces, los técnicos, los profesionales del campo, tenemos que empezar a especializarnos, tenemos que empezar a capacitarnos en las nuevas herramientas, en las nuevas alternativas que hay disponibles para nosotros empezar a promover esa transformación. Nosotros somos los encargados, somos los responsables de transmitir ese conocimiento hacia los productores y hacia los consumidores. Hay que definir, hay muchas definiciones de agricultura biorracional, y una que me gusta porque engloba muchos conceptos es la siguiente. La agricultura biorracional son los procesos que, cuando son aplicados en un contexto sistemático o ecológico específico, tengan poca o ninguna consecuencia adversa para el ambiente y organismos no objetivos, pero que causen acciones letales, supresoras o alteradoras de comportamiento sobre el organismo objetivo y aumenten el control del sistema. Es por eso que hay que ver los sistemas de producción como un agroecosistema, donde hay diferentes componentes y todos están relacionados entre sí. La agricultura convencional, a diferencia de la agricultura biorracional, mira las cosas de una forma más atomista, por separado, y dice o enseña que no tiene nada que ver las enfermedades, por ejemplo, con el suelo, o más bien el suelo no tiene nada que ver con las enfermedades, o las decisiones que se tomen de nutrición no van a afectar, por ejemplo, en la calidad del agua. Entonces, la agricultura biorracional tiene que verse de una forma íntegra, de una forma holística, y estar en el entendido de que todos los componentes están relacionados entre sí, y el que toma la decisión es el hombre, y esas decisiones son las que van a repercutir o son las que van a beneficiar al ecosistema. Entonces, como les comento, estamos en el paso de la agricultura convencional hacia la agricultura biorracional para lograr una sustentabilidad en la producción de alimentos y tener productos alimenticios de una buena calidad para los consumidores. Hay muchos conceptos que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo una agricultura biorracional. Uno de ellos es el manejo integral de cultivos. O sea, ver el sistema productivo como algo que está interactuando todos sus componentes entre sí. El manejo integrado de plagas. Cómo podemos integrar diversas estrategias y tácticas para minimizar el efecto de los problemas fitosanitarios, donde hacemos uso de los bioplaguicidas. Para tomar la decisión de usar un bioplaguicida hay que tener cierto conocimiento sobre los problemas fitosanitarios, como es el caso del ciclo de vida de la plaga o enfermedad y su comportamiento, por sus mecanismos de acción, que más adelante vamos a ver cómo es que funcionan. Hay que basarse mucho en los monitoreos para determinar umbrales económicos, y siempre una agricultura biorracional se va a basar en un tratamiento preventivo de los problemas, no en un tratamiento curativo o correctivo, como lo es en la agricultura, en la producción convencional. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que para llevar a cabo una estrategia sustentable de manejo de plagas o enfermedades, siempre el enfoque tiene que ser preventivo. Como bien dicen, y todos conocemos el dicho que dice, vale más prevenir que lamentar, además de que es más económico. Para seguir hablando de los bioplaguicidas, primero hay que definir qué es un plaguicida. Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga.
Y dentro de los bioplaguicidas tenemos bioplaguicidas botánicos y plaguicidas microbianos. Un plaguicida botánico es un producto elaborado a base de sustancias extraídas de plantas o sus metabolitos derivados de sus extractos y usado para fines de control de plagas. Y un plaguicida microbiano es aquel producto formulado a base de microorganismos, tales como bacterias, virus, hongos, nematos o protozoarios usados con fines de control de plagas. Vamos a iniciar hablando primeramente sobre los plaguicidas botánicos. Los plaguicidas botánicos son dados a partir del metabolismo vegetal. Recordemos que el metabolismo vegetal se clasifica en metabolismo primario y metabolismo secundario. El metabolismo primario es el que se encarga de producir las biomoléculas que van a mantener las funciones vitales de los seres vivos, como los carbohidratos, los lípidos, péptidos, etc. Y el metabolismo secundario, su presencia no tiene que ver con las funciones vitales de cada individuo y se vinculan a la relación con el medio ambiente y sus exigencias ecológicas. Pueden ser alcaloides, flavonoides, produce para protegerse organismos depredadores como insectos. El metabolismo secundario es el que se explota para obtienen mediante extractos vegetales que pueden ser de diferentes oleoresinas o extractos orgánicos. La diferencia entre cada uno de estos es el método de extracción de esos compuestos de la planta, el método de extracción y los solventes utilizados. Vamos a hablar un poco de cómo se obtienen. Todas las plantas, sin excepción de alguna, todas producen metabolismos secundarios que van a ser dañinos para las plagas o los patógenos. Se comienza con una revisión de literatura o con algunas experiencias de plantas que son usadas, por ejemplo, para curar algunas enfermedades en las personas, para curar algunos problemas estomacales, por ejemplo, hinchazones o parásitos. Entonces, con ese conocimiento previo, empírico, se hace una búsqueda y luego una selección de plantas con potencial bioplaguicida. Una vez que se tiene identificada la plaga y los compuestos a base de literatura que se tienen, se hace una colecta y se lleva a un proceso de extracción. El que se muestra en la imagen es una destilación por arrastre de vapor, donde se coloca el material vegetal en un recipiente que se le pone un solvente, en este caso es agua, se le pone temperatura, el agua evapora, impregna el material vegetal, la materia prima, evapora junto con los componentes, se condensa y se recupera en un último recipiente. Vamos a ver aquí que se obtiene una capa en la parte de arriba, que es el aceite por peso molecular, y abajo está el agua. Esta parte, este aceite esencial, puede tener un potencial bioplaguicida. Le voy a mostrar un video de una forma semi-industrial de obtener un aceite esencial. Vean cómo se está recuperando el destilado. Y la parte blanca es agua, y está el material vegetal, eso tiene calor. Y ahí estamos obteniendo estamos fabricando un bioplaguicida. Aceites esenciales.
Hay otros tipos de extracciones con solventes orgánicos, dependiendo qué tipo de metabolito secundario queremos obtener. Esta es una extracción con solventes, puede ser metanol, etanol, y es un equipo de extracción masiva. Aquí les muestro otro video de cómo funciona este dispositivo. Este, este cartucho tiene material vegetal, ahí está cayendo el solvente, está ebulliendo y así obtenemos un extracto concentrado. Tenemos gente con un retroevaporador para tener un extracto crudo. Entonces esto ya es un posible o un potencial bioplaguicida. Es un extracto vegetal. Se hacen diluciones para evaluar la efectividad a diferentes concentraciones. Este caso es para hongos, fusarium, y se obtiene un porcentaje de inhibición del patógeno. Vean cómo este es el control absoluto y un crecimiento total del hongo, y donde se probaron las diferentes concentraciones hay inhibición. Pues quiere decir que esto está actuando contra el hongo. Entonces es un posible biofungicida. Es el fungicida químico y vean, resultados muy similares. Después de eso, se procede a ver qué compuestos están presentes en ese extracto mediante una cromatografía de gases, por ejemplo, para elucidar la molécula, para ver qué es lo que contiene ese extracto, mediante un cromatograma. Entonces, una vez determinando que nuestro extracto vegetal tiene efectividad biológica contra algún patógeno o plaga, y luego ya se reconocieron ciertas moléculas que pueden ser las causantes de esa inhibición, se proceden a hacer pruebas, primeramente en invernadero, para ver su comportamiento. Ahí se prueban diferentes también concentraciones, dosis, se inoculan los patógenos y se hace el tratamiento y luego se evalúa. Si se obtienen resultados favorables, luego se pasa ya a una prueba en campo para ver cómo se adaptan a los manejos ya en campo y luego poder obtener ya comercialmente un bioplaguicida. Y los mecanismos de acción, por ejemplo, de los plaguicidas botánicos sobre insectos son diversos. De los más utilizados comercialmente tenemos el extracto de neem, el extracto de chile, el extracto de ajo, que actúan de diferentes formas sobre las plagas. Disculpen el ruido. ¿Cuáles son los síntomas que provocan en los insectos este tipo de bioplaguicidas? Muchos causan hemólisis, que es lo que provoca la rigidez de músculos. Otros provocan ataxia, que es la descoordinación de movimiento del cuerpo. Y la mayoría provocan una disrupción, que no es un cambio físico como los anteriores, sino es un estado diferente en el insecto, una interrupción súbita de algo. Puede ser de alimentación, que es como la mayoría de los bioplaguicidas actúan. Entonces, el siguiente video que voy a mostrar a continuación es el efecto de un bioplaguicida botánico sobre los trips. Vean, los trips tienen un comportamiento de movimiento que siempre, si ustedes colectan un trips y lo ponen, por ejemplo, sobre una hoja de papel o sobre su mano, siempre el trips va a caminar hacia arriba porque es su comportamiento natural, porque siempre está migrando hacia las partes aéreas de la planta, hacia flores, hacia brotes tiernos. Entonces, siempre va a tender a caminar hacia arriba el trips. Eso es un trips que se está comportando de manera normal. Vamos a ver aquí el video, un trips después de una
aplicación de un plaguicida botánico y vean cómo se dificulta el movimiento. No sé si lo alcancen a ver. Ahí está, lo estoy apuntando con el cursor. Entonces este TRIPS no va a encontrar el sitio correcto de alimentación. Es el primer efecto que tiene la aplicación. Después puede causar otras cosas como por ejemplo, el aceite de pimienta negra, que su principal componente es la piperina, provoca desecación. El principal compuesto es el timol, carbacrol, muy usados a nivel comercial. Aquí está provocando abultamiento en pulgones o en áfidos. El siguiente video que muestro a continuación es un efecto de derribe de una mezcla de extractos botánicos sobre mosquita blanca. Vean el efecto que tiene de cómo vean cómo se ve el derribe de la plaga, en este caso mosquita blanca, después de la aplicación. No sé si es blanca, cómo está tosiendo, cómo estoy tosiendo. Eso porque son muy irritantes los productos a base de extractos, son irritantes y imagínense el efecto que tienen dentro en las plagas, en el insecto. Eso que mencioné anteriormente es los efectos que tienen los plaguicidas botánicos sobre las plagas insectiles. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción implicados de los extractos vegetales usados como fungicidas y bactericidas. Los más utilizados son los siguientes: timol, carbacrol, eugenol, quercetina, alcaloides. Y su modo de acción es variado. Por ejemplo, el timol y el carbacrol permeabilizan y esporalizan la membrana citoplasmática, provocan lisis de la pared celular. El eugenol, que es uno de los más usados, permeabiliza y altera la membrana citoplasmática también. Y son diferentes mecanismos de acción que es una bondad muy interesante de los biofungicidas y los biobactericidas, ya que van a actuar de diferentes formas y con eso se reduce también la capacidad de resistencia de estos microorganismos, que es muy elevada. Ahí está una prueba in vitro de inhibición de hongos con extractos vegetales, como el que les había mostrado anteriormente. Ahora se trata de un patógeno causante del tizón temprano en hortalizas, Alternaria solani. Y vean cómo las diferentes concentraciones pues inhiben el crecimiento de este hongo. Conforme se va disminuyendo la concentración, pues se va también viendo afectada la inhibición. Como a concentración alta se mantiene la inhibición, luego hay disminución de esta y el hongo ya empieza a crecer. Ahí está el tratamiento químico y este es el testigo sin extracto. Este es un ejemplo de un manejo integrado de roya en frambuesa orgánica. Aquí hay una severidad del 80% en follaje. Vean cómo está el follaje afectado. Las puntas ya están secas. Este follaje ya no está haciendo fotosíntesis. Esto ya no está funcionando. Ya no está produciendo los nutrientes que van a ir al fruto para que tenga buenas características de tamaño, calidad, grados Brix, por ejemplo. Aquí el siguiente programa de manejo integrado fue el siguiente. Después de detectar el problema, se decidió hacer una eliminación de hojas inferiores, porque allí es donde estaba concentrado la mayor cantidad de inóculo del patógeno. Se hace un deshoje severo para bajar la carga del patógeno, se eliminan las hojas de la calle, y luego se hizo una aplicación de peróxido de hidrógeno al 30%. El peróxido de hidrógeno es un fungistático. Es un fungistático, pues es una sustancia que frena el desarrollo, en este caso del hongo. Frena el metabolismo, frena la reproducción
Y 3 días después de esta labor, se aplicó un aceite de neem y un aceite de clavo a base de eugenol. Ya, como tenemos al hongo ya en condiciones de poca reproducción por la aplicación del fungistático, pues ya lo ponemos susceptible a la aplicación ya del biofungicida y logramos tener una buena cobertura en la aplicación. Después se hicieron 2 aplicaciones cada 7 días. Después de hacer una evaluación, vemos cómo ya las hojas nuevas ya vienen con una severidad del 10% en follaje, ya más sanas. Estas hojas están funcionales, están aportando fotoasimilados a la planta. Eso que les mencioné es con base en el uso de los plaguicidas botánicos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los plaguicidas microbianos. El primer biopesticida microbial empleado en México y quizá en el mundo por allá en los años 80 fue Bacillus thuringiensis. Ya muchos conocemos su forma de trabajar. Después, viendo resultados favorables en los años 90, se comenzaron a usar hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana, Metarrhizum, etc. Y se siguieron viendo efectos favorables del uso de estos productos en la agricultura. Y se siguió investigando nuevos microorganismos potenciales. Luego viene el uso de Bacillus subtilis para el control de enfermedades del suelo, porque los productos químicos destinados a controlar, por ejemplo, fusarium o nematos estaban ya muy tóxicos. Entonces, las mismas restricciones, la misma exigencia de los mercados de exportación, pues empezó a pedir productos más amigables con el medio ambiente, y es ahí cuando viene un boom del uso de los bioplaguicidas. Entonces, los resultados muy favorables del uso de estos bioplaguicidas en la década de los 80, 90, inicio del 2000, pues los resultados fueron interesantes y positivos y despertaron el interés y la confianza por explorar nuevos productos y organismos para el biocontrol en el país, y hoy en día tenemos un gran listado de soluciones y alternativas de este tipo. Vamos a hablar rápidamente sobre los entomopatógenos, que son microorganismos con una alta tasa de reproducción que dan lugar a enfermedades en insectos y matan a su huésped. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos o pueden ser nematodos. Los más utilizados a nivel comercial y donde en la práctica ya está esto ya muy comprobado son el uso de bacterias y hongos. ¿Por qué los virus no o los nematodos no? Porque se complica o es muy difícil lograr una formulación estable y mantenerlos viables durante un periodo de tiempo y que estos sean efectivos en campo. Entonces, lo que más ha adaptado a estas condiciones pues, son las bacterias y los hongos. Dentro de las bacterias, Bacillus thuringiensis, ya lo comenté, la más utilizada, y dentro de los hongos, Metarrhizum, Beauveria, Verticillium, Paxillomyces, entre otros. Y ya, pues, inclusive ya hay algunas mezclas entre ambos, mezclas con extractos, y dentro de un manejo integrado de plagas hasta se incluyen dentro de un programa de una agricultura convencional donde se utilizan insecticidas químicos. Este es el mecanismo de cómo trabaja Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que contiene una espora y una proteína cristal en su interior. El producto funciona por ingestión, o sea, la larva se lo tiene que comer, por eso es que funciona mejor en etapas tempranas del ciclo de la plaga, en los estadios larvales iniciales. Luego, una vez que lo consume la larva, hay una disolución de las proteínas en el intestino del insecto, se activa la proteína, se une a receptores específicos de la membrana peritrófica, hay una vacuolización del citoplasma que provoca una disrupción celular, o sea, el sistema digestivo del insecto se destruye y de esta forma muere la plaga, y está muy documentado. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar es sobre el control de gallina ciega. Es un coleóptero que se alimenta, la larva se alimenta de las raíces de las plantas, provocando daños y pérdidas considerables.
Esto es una aplicación en arándano y vamos a ver. Miren, la larva de arriba, es una larva muerta después de la aplicación de Bacillus thuringiensis. Vean cómo su sistema digestivo está totalmente destruido, y esta larva de abajo es una larva de la parte donde no se aplicó y está viva. Ahí se está moviendo como lo muestra el video, y este es un muestreo que se hizo en el área tratada, y ya vean cómo hay una gran cantidad de larvas con síntomas por el daño que ocasiona Bacillus thuringiensis. Vean, ahí está, larva totalmente sana, viva, y larva muerta. El hongo se adhiere al cuerpo del insecto y lo invade. La espora germina y penetra en el cuerpo del insecto. Una vez hecho eso, el hongo se multiplica y libera toxinas en el cuerpo del insecto, causándole la muerte. Y es cuando comenzamos a ver momias de los insectos sobre el follaje de las plantas. Este es un ejemplo. Esto es una hoja de calabaza infestada por pulgones, y se hizo una aplicación de hongos entomopatógenos, una mezcla. O sea, estos pulgones que están aquí, miren, están vivos, están turgentes, tienen su color natural, y estas son momias, son pulgones muertos, hinchados por el ataque de hongos entomopatógenos. Pues esto se hace dentro de un manejo integrado de plagas. Los que estén familiarizados con la producción de calabazas o algunas cucurbitáceas, lo que se hace es que al momento del trasplante se cubre las plantas con un insumo que se llama gribón. Es como una tela, como una malla que no permite que los insectos invadan el cultivo. Pues una vez que se retira la malla, se tiene que hacer algunas plantas sí están infestadas por plagas, porque hay fallas siempre en los manejos. Si ocurre un viento fuerte, por ejemplo, vuela el agribón y por ahí entran las mallas. Algunos animales entran a la parcela y pisan este plástico y lo rompen, y por ahí entran las plagas. Pero sí se reduce de manera considerable la infestación. Entonces, una vez que se retira ese agribón, más o menos como a los 30 días, se tiene que hacer una aplicación de algún producto insecticida, principalmente insecticida biológico, para reducir las poblaciones que ya están presentes. Y estos son los resultados obtenidos. Ok, eso es un poco sobre el control biológico de plagas insectiles. Ahora vamos a hablar algo sobre el control biológico de fitopatógenos. Sabemos que los patógenos los podemos tener en el área foliar de las plantas, o los podemos tener en el suelo. El principal éxito o el mayor uso de los bioplaguicidas microbianos para el control de enfermedades es a nivel de suelo. ¿Por qué? Porque ahí en la rizosfera se dan un montón de interacciones de microorganismos, pueden ser benéficos o patógenos, con la planta. Entonces ahí es donde hay que proteger para lograr una rizosfera adecuada, o sea, un ambiente radicular óptimo para el desarrollo de las plantas, para que puedan tomar los minerales, los nutrientes, algunas fitohormonas, y esta se pueda desarrollar foliarmente de forma adecuada. Hay muchas interacciones entre plantas y microbios del suelo. Esta es una clasificación que lo hace en 3 formas. Hay interacciones positivas, por ejemplo, los microorganismos fijadores de nitrógeno, los microorganismos que degradan materia orgánica. Hay interacciones neutrales, donde no hay un efecto claro de los microorganismos sobre la salud de la planta, y interacciones negativas, donde tenemos a los patógenos y a los competidores por nutrientes. ¿Qué es lo que va a predisponer, o qué es lo que va a provocar una mayor afectación
originada o ocasionada por el ataque de organismos fitopatógenos en el suelo, pues es una alta humedad relativa, un mal manejo del agua, un mal manejo del suelo. Entonces eso ya nos está predisponiendo. Entonces ahí cuando tenemos ese antecedente dentro de un predio donde ha habido malos manejos de humedad y demás, como ya les comenté, pues ahí es donde tenemos que diseñar un programa de inoculación con microorganismos para empezar a suprimir esas poblaciones de microorganismos patógenos. Los principales microorganismos benéficos que se usan para el control de patógenos edáficos, pues como ya saben, uno de ellos es las bacterias del género Bacillus y los hongos del género Trichoderma. Vamos a comenzar con hablar de Bacillus. Las características del género Bacillus, vamos a mencionarlas. Las que están en color rojo, pues son las características de las cuales son las más importantes para explotar esta bacteria como un agente de biocontrol. Una de ellas es que tienen crecimiento aerobio o anaerobio facultativo. Tienen un crecimiento óptimo a pH cercano a 7. Poseen una gran diversidad metabólica asociada a la promoción del crecimiento vegetal y el control de patógenos, y que tienen una gran capacidad de producir endosporas como mecanismo de resistencia a diversos tipos de estrés. Entonces, todas estas características hacen a Bacillus exitoso dentro de los programas de producción de alimentos. Vamos a mencionar los mecanismos de control biológico del género Bacillus. El primero de ellos es la producción de lipopéptidos, que son los antibióticos, principalmente surfactina, fungicina e iturina, que actúan a nivel de membrana. Ahí está una prueba que comprueba el efecto de producción de antibióticos in vitro, como este disco tiene a Bacillus, y estos discos contienen al organismo patógeno. Entonces empiezan a crecer en la caja Petri, y al acercarse a la zona de crecimiento de Bacillus vemos cómo hay un halo de inhibición. Eso es por una alta producción de antibióticos. Y un resultado de estos pues, nos está indicando un microorganismo potencial para ser usado como agente de biocontrol. Otro mecanismo de control de Bacillus es la producción de enzimas líticas, o sea, enzimas que van a ayudar a degradar la membrana y la pared celular de los patógenos. Por ejemplo, hay producción de quitinasas, de glucanasas, y de esa forma es como van a actuar sobre los organismos no deseados. Otro mecanismo es la producción de sideróforos. El fierro es un elemento muy importante para el desarrollo de los microorganismos en general. Entonces, lo que hace Bacillus es que, por llamarlo así, para que sea un poquito más entendible, atrapa ese fierro presente en el suelo y no lo hace disponible para los organismos patógenos. Y como es un elemento vital para los microorganismos, pues si no lo tienen en cantidades adecuadas, pues muere. Y este es otro mecanismo de Bacillus. Y un cuarto mecanismo es la resistencia sistémica inducida, que va a estimular a las plantas a que produzcan una cantidad de metabolitos secundarios, como ya lo mencioné, que van a ir dirigidas al ataque de patógenos foliares, por ejemplo, y es muy usual esto para el control de cenicillas, de mildios y de otros problemas foliares. Este es un listado de algunas cepas comerciales usadas en la práctica. Por ejemplo, Bacillus pumilus es usado para el control de ericife, de puccinia, que son patógenos foliares. Vean cómo, a diferencia de esta cepa de Bacillus subtilis, variedad amyloliquefaciens, pues va más dirigida al control de patógenos con origen en el suelo, como Rhizoctone y Fusarium. Entonces, la decisión de qué microorganismo y qué cepa o qué producto comercial utilizar, pues también va a depender mucho de qué problemática querramos solucionar.
dentro de nuestro manejo integrado de plagas. Vamos a hablar ahora sobre tricoderma y vamos a mencionar algunos de sus mecanismos de acción. Como ya conocemos, actúa por competencia, ya sea por espacio y nutrientes, parasitismo, antibiosis, pero quizá el más importante a mi experiencia práctica sea la competencia. Esto es una imagen donde muestra la gran capacidad de colonizar que tiene tricoderma. Si ustedes han hecho alguna prueba o han visto algunos artículos, pues tiene una alta capacidad de colonizar rápidamente los sustratos donde este crece, y eso es un punto muy a favor de este microorganismo, que se adapta por esta característica bien a los manejos, utilizando, por ejemplo, combinaciones con bacillus, por su alta capacidad de antibióticos, etc. También hay muchas especies de tricoderma y cada una va dirigido a controlar diferentes tipos de patógenos. Por ejemplo, como se ve aquí en la tabla, Tricoderma asperellum, este de aquí, el segundo, está dirigido al control de Fusarium oxysporum, Pseudomonas, Pythium, microorganismos que están en el suelo, pero también se puede usar tricoderma para el control de problemas de patógenos que están en el follaje, como por ejemplo botritis, entre otros. También se va a tomar la decisión de qué cepa o qué producto comercial ya formulado se va a utilizar en base a qué problemática se quiera solucionar. Estos son algunos efectos en el desarrollo de la planta. Como lo comenté en el inicio de la plática, el mayor efecto de este tipo de insumos o de alternativas, su mayor efecto se va a dar de forma preventiva. Por eso, como también lo mencionó el compañero Eric en la plática anterior, pues es recomendable desde un inicio hacer tratamiento de las plantas, desde un inicio de su ciclo, para obtener sus mayores resultados. Vean, estas son plántulas tratadas con tricoderma. Vean cómo hay un mayor vigor, un mayor desarrollo, que en esta parte donde no se aplicó el tratamiento. Estas plantas, cuando lleguen al campo, pues van a tener mayor capacidad de resistir el estrés, de hacer, ya sea estrés biótico o estrés abiótico. Vean, esta es una planta, el testigo solamente inoculado con el patógeno. Vean cómo le causó la muerte. Y los tratamientos este es el tratamiento químico y este es el tratamiento de bacillus más tricoderma. Vean cómo el sistema radicular pues es mucho mayor, así como su desarrollo vegetativo. Pues, este sistema radicular está funcionando correctamente, está absorbiendo nutrientes, está absorbiendo agua, y eso se refleja en la parte aérea y claro, después en un mayor rendimiento. Este es un ejemplo de una aplicación de tricoderma. Aquí está el producto, sobre una plantación de zarzamora, donde tenían un complejo de hongos en la raíz. Inclusive ya estaba causando muerte de tejido cercano a la parte radicular. Se hizo el tratamiento con tricodermas y estos fueron los resultados: un buen desarrollo del cultivo. Inclusive al momento de evaluar las varas, los brotes reproductivos, pues se logró observar una distancia menor de entrenudos, que eso nos va a permitir en una longitud de vara una mayor cantidad de entrenudos, que eso nos va a dar una mayor cantidad de flores y por ende mayor producción. Esto fue lo que observamos ahí en ese trabajo en campo. Esto es en la práctica. Esto es el efecto, esto ya es en el terreno. Ahora les voy a dar a conocer una experiencia usando productos biorracionales para el manejo integrado del picudo del chile, Antonomus eugeni, que es una plaga muy devastadora, muy difícil de controlar y de mucha importancia en todas las zonas productoras de Chile. En la región que yo me encuentro, el estado de Sinaloa es uno de los principales productores de chile a nivel nacional, y es importante, tiene un lugar importante dentro en la exportación a otros países. Como ya lo mencioné al inicio,
hay que conocer a la plaga. Autonomous eugenii, o el picudo del chile, es una plaga que le gusta alimentarse de los órganos tiernos y de los órganos reproductivos de la planta. Se alimenta de botones florales, de flores, y también se alimenta de los frutos. Entonces, el adulto, con este estilete, penetra esos órganos que les comento y de ahí se alimenta. Cuando hay frutos, penetra el fruto, se mete adentro, oviposita, se desarrolla una larva que se empieza a alimentar de la parte interna del fruto. La larva se convierte en una pupa y esa pupa ya sale como adulto a seguir reproduciéndose y alimentándose, y su ciclo dura entre 15 y 23 días. Pues es muy rápido. Se han observado ciclos más cortos aquí en la zona, porque es una plaga que ya está muy adaptada a las condiciones de aquí, y además con una resistencia a los insecticidas tremenda. Entonces, un fruto que está dañado por picudo es un fruto que ya no tiene valor comercial, ya no tiene valor de exportación, y eso son pérdidas. Entonces, provoca pérdidas por ese lado, porque se pierde producto comercializable, y también produce pérdidas porque se gasta mucho en el control. Entonces, una vez estando dentro el insecto, dentro de los órganos, pues es muy difícil su control. Es muy difícil llegar con algún insecticida hacia esos lugares donde se encuentra. Entonces hay que hacer un tratamiento, como ya lo mencioné, preventivo, que se lo voy a comentar a continuación, cómo es que se usan estos productos biorracionales dentro de un manejo integral del cultivo y luego dentro de un manejo integrado de plagas. Esta es una plantación comercial de chile pimiento, como le decimos aquí en la zona. Es un cultivo joven, de un mes de desarrollo. Y es ahí cuando hay que empezar con los monitoreos. No hay que esperar a que ya esté la planta en etapa productiva para empezar a monitorear, ¿no? Desde un inicio hay que estar monitoreando, porque hay muchas plantas hospederas alternas de la plaga fuera de las unidades de producción, y ahí está. Entonces empieza a percibir las sustancias químicas, los olores del cultivo, y es cuando se empieza a meter a las unidades y a causar daños. Entonces siempre hay que estar monitoreando. El inicio de floración es la etapa más importante para poner más atención hacia esta plaga. Ahí vemos los botones florales, ya hay floración, crecimiento inicial de frutos, y es cuando hay que poner mayor atención para detectar esta plaga. Entonces, es ahí cuando hay que iniciar con una aplicación. Puede ser una aplicación de repelentes, y estos son de amplio espectro. O sea, si anda también ahí, cuando hay floración, es cuando más susceptibles son las plantas al ataque de las plagas. Por ejemplo, ahí también puede haber presencia de trips, y la aplicación de los repelentes también ayudan a bajar las poblaciones de trips, de pulgones, de moscas blancas, por ejemplo. Entonces, cuando el cultivo empieza en floración, es ahí cuando hay que empezar una aplicación de repelentes para evitar que el insecto llegue a alimentarse de nuestro cultivo y que se empiece a reproducir. Una vez ya establecido, es muy devastador. Pero también nos podemos encontrar con este escenario que no se hicieron buenos monitoreos, o pasó alguna falla en la malla o en el invernadero, se rompió, por ejemplo, y por ahí entraron los insectos, y empezamos a detectar botones florales picados, mira, picados. Empezamos a detectar el adulto, flores picadas. Este insecto ya se alimentó, algunos ya ovipositaron dentro de los órganos, y ya hay producción de frutos de buen tamaño, pues ya está dentro y es muy difícil su control. Entonces ahí es cuando hay que hacer un diseño de aplicaciones. Por ejemplo, esta es una aplicación perimétrica, donde se aplica un repelente en la malla por fuera para evitar que los insectos lleguen de afuera y no permitir su entrada a la malla sombra. Entonces es una aplicación de un repelente con una buena residualidad, que va a ahuyentar a los insectos. Y dentro de la unidad de producción, pues ya se inician con aplicaciones de insecticidas a base de extractos o a base de hongos entomopatógenos, siempre procurando una buena cobertura. Hay que recordar también que hay que usar un buen adherente, un buen coadyuvante, porque estos productos, su mayor efecto es de contacto.
Entonces, miren, aquí vean cómo la aplicación va por abajo, va por arriba de la planta, logramos una buena cobertura y logramos que se impregne la mayor cantidad de follaje posible donde está la plaga. Entonces, de ahí se diseña un programa de aplicaciones durante el ciclo productivo del cultivo, siempre basado en monitoreos. Y aquí lo recalco, ojo, no se excluyen los insecticidas químicos. O sea, los insecticidas químicos son buenos, funcionan, tienen una muy buena efectividad, pero siempre hay que considerarlos a lo último dentro de un manejo integrado de plagas, porque aquí las poblaciones pueden aumentar por muchas situaciones. Entonces, después hacemos un programa, aplicaciones semanales, cada 7 días, dependiendo de los monitoreos, puede ser cada 14 días, y si hay un incremento o si hay un foco de la plaga, pues ahí se puede hacer una aplicación dirigida de químicos para bajar poblaciones. Tenemos los umbrales, tenemos la población bajo el umbral y con eso podemos seguir con las aplicaciones de los biorracionales. Entonces, de esta forma es como se hace una agricultura biorracional, insertando los manejos con productos biológicos. Miren, también hay que capacitar a los trabajadores. Esta es una cuadrilla que está monitoreando picudo del Chile. Anda una cuadrilla de unas 10 a 12 personas exclusivamente trabajando en el monitoreo de picudo del Chile y están tomando datos. Cuentan generalmente los surcos son de 100 metros, cuentan el número de picudos por 100 metros, se le pasa ese dato al técnico y ya él toma la decisión de qué solución o de qué herramienta aplicar. Vean cómo se hace una agricultura biorracional, se tiene que capacitar a toda la gente que está trabajando dentro de la unidad de producción. Miren, este es un recipiente donde se colectaron los picudos. Vean la gran cantidad de picudos en una unidad productiva. Aquí no se llevó ninguna medida, aquí se salió de control y vean todo eso, todo lo que provoca. Entonces eso ya es una alta cantidad de la población de la plaga que provoca grandes pérdidas. Entonces, lo que queremos es evitar esto. Queremos evitar esto para llegar a tener una producción de calidad. Vean qué calidad de fruto, libre de cualquier daño de picudo, y esto se logra con un manejo integrado de plagas y se logra en la agricultura biorracional, que es muy productiva cuando se aplican las estrategias de forma adecuada. ¿Y cuál es el mayor indicativo de que lo que estamos haciendo está funcionando? Pues es que no se recibe ninguna queja, ni tampoco no hay ningún rechazo de embarques o del producto cosechado por el daño de la plaga. Pero hay que hacer todas las labores que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estas alternativas o herramientas en la producción de alimentos? Pues que son soluciones integrales para aumentar el control de problemas fitosanitarios, pueden incrementar los rendimientos y pueden incrementar la sanidad del cultivo, y aparte se producen alimentos de mayor calidad, reducen el desarrollo de resistencia, hay un buen manejo de residuos para exportación, no hay ninguna restricción al momento de querer exportar estos productos. Tenemos cortos periodos de reingreso, inclusive hay ocasiones donde se aplica durante la mañana y la cosecha se hace durante la tarde, o al revés, se aplica en la tarde y al día siguiente por la mañana se hace la cosecha sin ningún problema y con toda la seguridad para los trabajadores. Y hay poca afectación de la población de benéficos, y por último, se reduce la contaminación. De mi parte es todo. Quería mostrarles estas herramientas, estas alternativas funcionales para el desarrollo de una agricultura sustentable. Estoy abierto a sus preguntas y en disposición para contestarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bueno, maestro. Muy interesante este tema. Tenemos tiempo para unas 2 preguntas, si son tan amables. En el chat, por favor, registrarlas. gracias, gracias. Si alguien está interesado, poder contactar con la página del CESAEGRO o el CEDIC. Continuando con el programa, como comentarios finales, quiero exponer que según los expertos de la salud del Organismo Mundial de la Salud, la seguridad alimentaria está garantizada cuando todas las personas tienen en todo momento acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y sana. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, es la única organización internacional que supervisa todos los aspectos de la cadena alimentaria, lo que permite ofrecer una visión única de 360 grados de la inocuidad de los alimentos. Garantizar la inocuidad alimentaria es un proceso complejo que empieza en la explotación agrícola y termina con el consumidor. Por esta razón, el uso de los productos bioracionales es sencillamente un tratamiento biológico para evitar y frenar la reproducción de una plaga con un riesgo que poseen un modo de acción única, no son tóxicos a los humanos ni al entorno. Su efecto no es adverso o de muy bajo riesgo para la vida silvestre y el ambiente. Estos pesticidas, insecticidas o plaguicidas, depende del caso, surgen de la necesidad de dar una solución efectiva y a la vez sustentable a la industria agrícola. Los productos bioracionales son agrupados como bioquímicos que contemplan las hormonas, las enzimas, las feromonas y agentes naturales tales como los reguladores de crecimiento de las plantas y los insectos, o microbiales que contemplan los virus, bacterias, hongos, protozoarios y nematodos, cumpliendo con las normas internacionales de calidad para ser usados tanto en la agricultura orgánica como sistema de producción tradicional. Cada producto bioracional da resultados positivos al ser compatibles con toda la fauna benéfica. Por ejemplo, las abejas, las cuales estarían protegidas. Un insecticida químico las exterminaría. Los bioracionales mantienen un cultivo limpio y seguro con el futuro sano. Así también, el medio ambiente se resguarda por recibir un entorno natural y más saludable, con el control biológico de las plagas y con un mismo objetivo: combatir sin dañar. Los pesticidas tóxicos empiezan a dejarse por exigencia de normas internacionales, como también por los daños causados principalmente a la salud y el ambiente. Por esta razón, los productos bioracionales son la solución biológica a la industria agrícola. Asimismo, el mercado de cierta forma ha obligado a los productores y agricultores, especialmente de hortalizas, a empezar a utilizar toda la gama de bioracionales
por resultados sobresalientes para el agroecosistema y la inocuidad de los alimentos. Para concluir mi participación, el CESAEGRO agradece al CEDIT de Paraguay la colaboración trascendental que ha tenido con los académicos de esta institución por el desarrollo de este gran evento científico. Muchas gracias. Continuando con el programa de clausura del evento científico, damos la palabra al maestro en ciencias Marco Maidana Ojeda, presidente del CEDIT de Paraguay. Muy buenos días a todos. Desde el Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica de Itapúa, Paraguay, le agradecemos infinitamente al CESAEGRO, a los ponentes y también a todos los participantes por formar parte de este seminario que se denominó Uso de productos biorracionales para el manejo integrado de los cultivos. Sabemos que numerosos factores biológicos y físicos influyen en la relación entre las plagas y los cultivos. Por eso es que el manejo integrado exige trabajar con alternativas cada vez más biorracionales a través de una comprensión más profunda del agroecosistema, de manera a que la productividad y así también la competitividad no se vean comprometidas. En este seminario se buscó dar espacio a la demanda de conocimientos en ese campo y esperamos que haya sido muy provechoso a todos los participantes y que nos sigan acompañando en los eventos de conocimiento de todos ustedes. Fraternos agradecimientos desde acá de la hermana República del Paraguay y
Muy buenos días. El presidente Marco tuvo un pequeño inconveniente con el internet. Sin más preámbulo, me gustaría agradecer a todos en nombre del CEDIC. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos seguir realizando este tipo de eventos muy pronto. De hecho que con el CESAERO hemos estado planeando seguir realizando este tipo de charlas y agradecemos el espacio y esperamos contar con su participación en los futuros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y los que estuvieron conectados. Muchas gracias. El CESAERO se los agradece. Gracias, igualmente.